Buenos días, estimada audiencia, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Con ustedes, Sandra Liliana Yaya Wilches, docente, ingeniera de sistemas y especialista en las ciencias de la tecnología. Administradora del portal educativo www.infoyayateca.tk. Bien, en este momento, como ustedes saben, estamos conduciendo un programa formativo que tiene que ver con el ciclo ofimático Microsoft Office Access 2013. Y vamos a continuación a presentar y llevar a cabo la cápsula video número 004 que está pertinentemente hablando del tema concreto que es la base de datos Proyecto Contable 2014. Uno de los objetivos que vamos a continuar es mostrarle a la audiencia en qué manera está construida esa base de datos, hablar un poquito de cuánto tiempo se nos ha gastado haciendo esa base de datos, que cuando empezamos y que cuál fue el propósito que nos encaminó a poderla construir. Y que de igual manera también está en esa etapa de construcción porque todavía le faltan muchas cosas, ¿no? Bien, amigos, entonces miren, lo primero es que para empezar vamos a cargar acá nuestro metro de Windows 8.1, vamos enseguida a buscar nuestra aplicación ofimática, que en este caso está en 2013, cuando nos encontremos dentro de ella, ya sabemos que a la izquierda vamos a tomar allí, abrir otros archivos y que allí directamente vamos a ir a equipo y directamente al botón examinar y vamos a buscar nuestra base de datos que yo la tengo incorporada aquí en el D, ¿sí? Entonces ahí la voy a ubicar en este espacio y la voy a cargar. Bueno, amigos, entonces puntualmente este tiempito será para hablar muy rápidamente de lo que cada uno de los elementos de esta base de datos hasta ahora ya tienen. El primer término. Esta base de datos se construyó a partir de febrero 24 de este año 2014. Desde ese entonces venimos construyendo esta base de datos. Obvio que hemos tenido que activar tiempos porque no ha sido un trabajo de continuidad, ¿no? O sea, porque son muchas otras cosas las que uno también tiene que hacer. Pero la base de datos se hizo fundamentándonos en la investigación. Alguien nos escribió, me gusta darle el crédito, el nombre a la persona, señor Jorge López, una persona ubicada en la ciudad de Bogotá, en el país Colombia. Una persona que motivada por querer construir un software contable, me ubicó, me contactó y nos encontramos y empezamos a hablar del término. Bueno, en principio hablamos del desarrollo, pero en la medida en que fuimos avanzando nos damos cuenta que esto es muy tan. Señores, yo soy especialista en ciencias de la tecnología y soy ingeniera de sistemas, pero no soy contadora. No soy contadora ni soy tampoco administradora de empresas, ¿no? Que tengamos claro esa parte. Soy ingeniera de sistemas, pero por razones de mi trabajo, mi labor en campo está situada en que tengo que también trabajar la investigación y me tomé la tarea de proceder a hacer esa investigación. Entonces dije, bueno, una base de datos de contabilidad, si estamos pensando que debe tener muchas cosas, pues debe contar con hartos elementos, ¿no? Y entonces esos elementos tienen que ver, por ejemplo, con tablas para tener acceso al sistema, con tablas maestro para guardar la información de todas las personas, pero las personas no son pocas personas, son muchas personas porque todas dependen de una actividad económica. Hablar de todos los formatos contables que se manejan en una contabilidad y mire, me aterré porque son muchos los que hay que trabajar. Muchos son de control.
otros son para trabajar, por ejemplo, los egresos, otros para manejar los ingresos, otros para manejar el patrimonio, pero muchos de ellos son de control. Otros tienen que ver con el manejo de la parte tributaria, que eso también es muy importante. Entonces, la contabilidad no solamente va en función a eso, también está la parte de los inventarios. Entonces, a raíz de todo eso, se empezó a incursionar en la búsqueda de toda esa información y esto fue lo que concluimos así a punto general, digamos que esto es como del 100%, un 80% de lo que conseguimos. Entonces, las bases de datos, la base de datos Proyecto Contable 2014 se encuentra estructurada con unas tablas, como en este caso voy a leerlas rápidamente, está acceso, bitácora. Acceso, bitácora, son dos tablas, como una última por acá que tengo, que se llama usuarios, ¿no? Entonces, acceso, bitácora y usuarios, son tres tablitas, ¿no? Aquí les voy a cargar. Les voy a cargar acá. Que poseen básicamente todo lo que tiene que ver con un formulario que tiene que ver con el ingreso de los usuarios. El acceso, porque tenemos que estipular qué clase de acceso se van a generar al momento de entrar en esta base de datos. Un administrador, que es el que tiene todos los privilegios, y los usuarios, que están limitados a determinadas cosas. Entonces, en usuarios podemos tener usuario 1, usuario 2, usuario 3, y cada uno particularmente tendría determinada tarea. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos estipular tareas a los usuarios. Es decir, un usuario puede encargarse solamente de adicionar datos y no hacer nada más. Otro se puede encargar de modificarlos y tiene más responsabilidad. Y otro se encarga de eliminarlos y tiene mayor responsabilidad. Entonces, dependiendo de eso, así mismo también con función a las cargas que tiene el talento humano, de esa misma manera también van los pagos. Bueno, la otra parte es la bitácora. La bitácora es una manera de manejar el control de entradas. Por eso tiene la fecha de ingreso y la hora de ingreso. Y el usuario que está entrando, si es el administrador, el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, y así todos los que estuviéramos estipulando. Y en cuanto a los usuarios, es las claves del usuario. Entonces, ¿qué clave tiene el administrador? ¿Qué clave tiene el usuario 2? ¿Y qué clave tiene el usuario 3? Y así sucesivamente. Podríamos estipular todos esos detalles. Pero todo eso estaría regulado en función a un formulario, que es el formulario de el ingreso de usuarios, que yo lo tengo por aquí abajito en esta tabla. Acá lo tengo, ingreso de usuarios. Cuando ingreso de usuarios se carga, están operando esas tres tablas, que son el acceso, la bitácora y los usuarios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cerrar aquí estas tres tablas, clic derecho y cerrar todo. Vamos ahora a mirar otra cosa muy importante. Dentro de las tablas fue necesario construir tablas que tuvieran que ver con las personas. Las personas son los protagonistas que están enlazados dependiendo de la actividad económica de una empresa. Si estamos hablando de hospitales, pues todo lo que tenga que ver con un hospital. Si estamos hablando con colegios, todo lo que tenga que ver con un colegio. Si estamos hablando con una empresa, todo lo que tiene que ver con una empresa. Y así por el estilo. Entonces, pensando en todo eso, definimos grupos, ¿sí? El grupo de la producción, el grupo de los accionistas, el grupo de la gestión escolar, el grupo de los asesores, o sea, del personal está. Obviamente nos faltan más cosas por las que tenemos que hablar, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, de un hospital, pues tenemos que tener todo lo relacionado a un hospital, y eso que nos está faltando. Pero ya por lo menos una parte se ha adelantado, una buena parte se ha adelantado. Entonces, ¿eso qué significa? Que construimos tablitas. No todas las tablas tienen tantos campos, ¿no? O sea, una tabla principal acá que tiene hartos campos es la tabla que se llama M personal. M persona, ¿sí? Esta tabla de M persona tiene muchos campos, ahí lo voy a abrir, tiene muchos campos. Pero otras tablitas ya son más pequeñitas, o sea, ya tienen menos campos. Por ejemplo, voy aquí a empezar a abrirlas, las que son de M, de la parte de personas. Entonces, M accionistas, poquitos. M acudiente, pocos. M aprendiz, M asesor, M cliente, M distribuidor, M docente, M empleado, M empresas. M empresas no. Esto se cierra. M estudiante, M inversionista, M madre, M padre, M pasante. Yo siempre preparo aquí puntero sobre el objeto y doy doble clic para poderlo cargar. ¿Sí? Ahí. Patrocinador,
promotor, proveedor, socio, vendedor. Y bueno, ahí ya prácticamente terminan todas esas tablas. Entonces démonos cuenta que cuántas tablas tenemos abiertas. Entonces tenemos vendedor, socio, proveedor, promotor, patrocinador, pasante, padre, madre, inversionista. Acá, esta cabecita de flecha que tiene la dirección hacia la izquierda, cada vez que se activa es para poder ver las otras tablas que no están visibles. Estudiante, entonces vamos aquí a cargar otro poquito más para seguir mirando. Estudiante, empleado, docente, distribuidor, cliente, asesor, aprendiz. Tenemos acudiente, accionista, persona, que eso es lo que más tiene. Entonces, dense en cuenta que a través de esto tenemos todas estas tablitas abiertas. Entonces, tiene su flecha a la izquierda y su flecha a la derecha. Y para cerrar propiamente el objeto tabla. Entonces, todas estas tablas, en particular, es una sola tabla grande, que se llama M personas, que tiene las cosas principales, lo principal. Pero las otras tablas son ya cosas especiales con respecto a la persona. En una empresa es necesario que haya accionistas, o sea, está el socio, el inversionista, patrocinador, ¿sí? En una empresa se necesita personal de staff, o sea, esas personas que apoyan al gerente en sus tareas, asistiéndolo en cosas que el gerente no sabe, y para eso está el personal de staff, que bien puede trabajar por honorarios o puede trabajar por prestación de servicios, no siendo honorarios, sino prestación de servicios. Está la comunidad educativa, porque la comunidad educativa maneja el docente, el estudiante, maneja el padre, maneja la madre, maneja la acudiente y adicionalmente a eso puede manejar sus proveedores y puede manejar también clientes que no tengan que ver con el estudiante, ¿no? En esa parte. Pero todos están ligados con personal, todos están ligados con la tabla M persona. Entonces, M persona es la principal, es el más grande de todos, porque está ligado con los otros. Está manejando una relación que se llama relación 1 a 1, ¿de acuerdo? 1 a 1, es decir, lo que pasa en personal inmediatamente va a afectar a las otras tablas. Es decir, cuando nosotros manejamos un control ficha, estamos hablando de que abrimos M persona y a la vez estamos abriendo las otras que tienen con ella una relación. Entonces, M persona tiene relación con cualquiera de esas tablas, dependiendo de lo que es. Ahorita vamos a hablar de ese punto. Entonces, ya concretamente las otras tablas ya son más pequeñas, ya no tienen tantos campos, porque ya solamente tienen los campos, pero pertinentes a la persona. M acudiente igual va a ser muy pequeño. M aprendiz, M asesor, M cliente y así por el estilo. Entonces, todas estas tablas están manipuladas en un formulario que se llama, formulario control personas. Formulario control personas. Se llama panel control personas. Cuando yo activo panel control personas, lo voy aquí a activar. Ahí lo activé. Panel control personas. Entonces, este panel control personas está compuesto de fichas. Entonces, estas fichas tienen producción, alta gerencia, empleados, gestión educativa y personal. La producción, todo lo que tiene que ver con producción, ¿sí? Es decir, proveedores, vendedores, clientes. El alta gerencia, todo lo que tiene que ver con los accionistas, con el socio, con el inversionista, con el patrocinador, con el promotor, bueno. En empleados, todo lo que tiene que ver con el empleado como tal, el aprendiz, el pasante. En la gestión educativa, todo lo que tiene que ver con el colegio, el docente, el alumno, la madre, el padre, el acudiente. Y en el personal está todo lo que tiene que ver con esas personas que apoyan de una u otra forma con su conocimiento o su experiencia a la empresa para que ese gerente nunca esté solo. Es decir, usted sabe que un gerente, una persona que empieza un negocio, vamos a pensar en un ejemplo. Hay una persona que no tiene nada de conocimiento, es una señora ama de casa, 25 años de su vida dedicada al hogar, y un día se quedó sin plata, sin nada, y decide poner en marcha un negocio de postres, y resulta que cuando pone ese negocio de postres no tiene ni idea lo que viene encima de todo eso.
no tiene ni idea de lo que está ahí. Entonces, es una persona que no tiene conocimiento sobre ingeniería de alimentos, no tiene conocimiento sobre una cadena de suministro, sobre una cadena de abastecimiento, sobre contabilidad, sobre nada de esas cosas tiene conocimiento. Entonces, por eso necesita el personal staff, necesita las personas, las profesiones, ¿sí? Radicadas en el talento humano que le acompañarán durante ese tiempo en que acciona o pone en marcha su negocio. Eso se llama el personal de staff. Entonces, son esa clase de profesionales que con un conocimiento le van a ayudar a esa persona a sacar en marcha su negocio. Y también podríamos hablar de que aquí vamos a tener una nueva pestaña que se llamaría la del sector hospitalario. El sector hospitalario es muy extenso y para eso yo tengo un proyecto que por ahí me encontré en la internet, de un hospital que se llama el Hospital San Camilo, bueno, se llama así, bueno, espero no equivocarme. Pero esta parte va a ser muy interesante cuando lleguemos a ella. Cada uno de estos elementos como tal, a nivel de producción, nosotros tenemos unos dibujitos acá que hacen una relación a lo que estamos hablando, ¿no? Producción, entonces ponemos, por ejemplo, máquinas, carros, edificios, maquinaria, productos, personas, ¿sí? Porque estamos hablando de la producción. Alta gerencia, un equipo de profesionales pensando en cómo desarrollar un negocio. Empleados, un equipo de personalidades que tienen profesiones y que con esas profesiones van a permitir levantar un negocio, ¿listo? Su negocio. Y está la gestión educativa, pues pensamos en un colegio, los profesores, ¿sí? El rector, la máxima autoridad, ¿sí? Los comités del colegio, el comité que se llama consejo académico, el comité estudiantil, el comité disciplinario, bueno, en fin, tantas cosas que hay. Y tendríamos acá el personal de staff. Aquí en gestión educativa, bueno, aparte de eso, me faltó otros elementos porque son otras profesiones, ¿no? Como es entre ellas el psicólogo, que debe existir siempre en un colegio, ¿no? Porque es la persona que orienta a los alumnos. Y el personal staff son las diferentes personalidades, entonces son personajes que con sus profesiones ayudarán a la empresa. Y el sector hospitalario, que no lo tenemos ahí, pero que más adelante lo vamos a colocar. Con ese es que vamos a trabajar unas cosas importantes sobre el control de ficha, pero esto va a ser en otra cápsula de video, porque recordemos que estamos en la cápsula video número 004. Entonces, a nivel de producción, aquí esta fichita, este dibujito que tenemos acá, cuando yo le hago doble clic o le hago un clic, él me carga inmediatamente un control ficha basado en producción. Entonces está la información general personal de la producción, estamos hablando de mi persona que tiene todo, pero también está el distribuidor que sí ya tiene poquitas cosas. Se cuenta que aquí sí ya tiene poquitas cosas. El proveedor tiene pocas cosas, el vendedor tiene pocas cosas, el cliente tiene pocas cosas, ¿sí? No es lo mismo como información general persona producción. Ahora, vamos a mirar otro punto. Cerremos aquí el formulario y vamos, por ejemplo, a la alta gerencia. Entonces, la alta gerencia, tocamos la imagen. Entonces, ahí vamos a encontrar los que tenemos. La información general de alta gerencia. Recordemos, este es M persona. Y patrocinador, ya es la tabla patrocinador, promotor, inversionista, socio, accionista. Si hay alguno más, por favor, yo les agradezco mucho mi ayuda. Porque su colaboración también permite que esto sea mucho más grande y más especial para todo el mundo. Acá entonces vamos aquí a cerrar este formulario y vamos a los empleados. Entonces, en los empleados hacemos clic en ese dibujito y ahí tenemos, por ejemplo, empleados. Información general de esa persona. ¿Es empleado? ¿Es pasante? ¿Es aprendiz? ¿O qué otra cosa podría ser? Bueno, ustedes también me ayudarían, por favor, en eso. Está la gestión educativa. Entonces, aquí hacemos un clic en la imagen y ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el colegio. Entonces, está el estudiante, la estudiante, la madre, el padre, etc. ¿Habría alguna cosa adicional aquí a cargar? Podría ser, por ejemplo, orientación psicológica, que sería el personal de psicología. Podríamos tener presente un psiquiatra, un psicólogo, un terapista ocupacional, por ejemplo. Esas tres personalidades son importantes y genial cuando existen en un colegio, ¿no? Porque la terapia ocupacional es dedicada exclusivamente a aquellas personas que tienen problemas psicológicos, que han sido privadas de la libertad o que tienen discapacidades. El psicólogo es muy importante en el colegio porque es el que orienta a los alumnos, como también puede orientar al resto del personal, ¿no? Entonces, estas dos personalidades son muy importantes. Y el psiquiatra, bueno, cuando se trata de pronto de una universidad, ¿sí?
digamos, porque ya son personas mayores. Entonces, todo eso es importante. Y la parte médica, ¿no? El servicio médico, que también es importante. Médicos, ¿qué clase de médicos tenemos? Un pediatra, ¿sí? Un neurólogo, un cirujano, un médico general, bueno, en fin, todo lo que uno le quiera agregar al proyecto, todo eso se podría meter ahí. Cerramos acá esto. Tenemos acá el personalista, por ahora tenemos solamente uno, que es el asesor, pero podríamos tener otro tipo de profesiones. Entonces, profesiones, por ejemplo, en profesiones podríamos agregar contadores, publicistas, ingenieros, médicos, abogados, economistas, bueno, tantas cosas que existen. Entonces, démonos cuenta cómo solamente con las tablitas que les acabé de mostrar, tenemos harto de qué hablar, harto de qué hablar. Eso simplemente es el panel control personas, ¿no? Personal, o sea, todo lo que son las personas. Entonces aquí vamos a cerrar y volver al menú principal. Cuando estamos acá vamos a cerrar todas estas tablas, cerrar aquí, le damos clic derecho sobre cualquier pestaña, le hicimos cerrar todo, ahí cerró todo. Esas son en cuanto a las tablas que tienen que ver con el panel personal. Ahora, cuando hablamos de otro tipo de panel, por ejemplo la parte contable, entonces aquí en cuanto a esto, entonces vamos a mirarlas. Tenemos, por ejemplo, MSU, tenemos, por ejemplo, en empresas, en formatos contables. Seguimos bajando aquí. Tenemos el MPUC, tenemos MC saldo cuentas, ¿sí? Hasta ahí, bueno. Esos son los maestros que tienen que ver con la parte de contabilidad. En la parte de contabilidad tenemos un MSU. ¿Qué es el SIU? Código Industrial Internacional Uniforme. Esa es una base de datos que nosotros trabajamos mucho para registrar en ella las actividades económicas que en este momento operan en la ciudad de Bogotá y en el resto del país, o sea, en Colombia. Pienso yo que en otros países también existirá la misma situación. No tengo mucho conocimiento porque sería extenderme más allá de eso. Entonces no lo sabemos. Tenemos las empresas. Las empresas. Ahí registramos todas las empresas que estemos tratando dentro de ese proyecto contable. Tenemos los formatos contables, que es algo que yo les dije desde un principio. Son muchas cosas que tenemos que tratar dentro de los formatos contables, ¿sí? Muchas cosas. Y como tal, estas cosas, pues unas son de tipo contable y otras son de tipo control y otras son de tipo administrativo, ¿sí? Hay administración, hay control y hay la parte contable, ¿sí? Entonces, como tal, son diferentes tipos de documentos que se tendrían que trabajar en un proceso. Yo me asombré mucho cuando encontré una lista de todos sus formatos. Yo dije, qué magnitud de información la que se nos viene aquí. Es decir, en una contabilidad no se trata de trabajar poquitas cosas, son muchas las cosas que toca trabajar. Imagínense, no todo el mundo lo ha dedicado lo suficiente tiempo a esto. Entonces eso significa que tenemos una larga tarea que nos va a distender de mucho tiempo. Por eso pensé yo que cuando yo empecé en febrero, yo pensé que esto era muy pequeño y me di cuenta que no es pequeño, es muy grande, no acabo todavía. Y aparte de eso necesito gente, necesito personal que me asista, que me oriente, porque en esto necesito contadores, necesito economistas, necesito administradores de empresas, necesito de pronto también un publicista, ¿sí? Entonces, como tal, necesito personas que me orienten y que me ayuden. Eso está dentro de mi personalidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eso es en la parte de formatos contables. Y lo otro es el PUC. Eso PUC se llama Plan Único Contable. En Colombia nosotros tenemos un Plan Único Contable que aproximadamente tiene alrededor de 4.839 cuentas. Acá dice 4.839 cuentas tiene ese PUC. Está demarcado por un código de la cuenta, el nombre de una cuenta, un nombre corto de la cuenta, un grupo de esa cuenta. Entonces los grupos de las cuentas están definidas en grupos, por ejemplo, el 1, activos, el 2, pasivos, el 3, patrimonio, el 4, 5, 6 y 7 ya son cuentas de tipo nominal. O sea, las cuentas de gastos, de ingresos, las cuentas de orden, etc. Hay naturalezas en las cuentas, ¿sí? Las cuentas están definidas por grupos, ¿sí? El grupo, la clase, ¿no?
Adicionalmente a eso, hay agrupación en las cuentas, definiéndolas de pronto por la parte tributaria. Bueno, y hay muchas cosas, y no solo eso, también acompaña una cosa importante, que son las normas internacionales de contabilidad, que eso también es otro punto importante para tratar. Estas son las tablitas de eso y están ligadas con un formulario, ¿sí? Están ligadas con un formulario que tiene que ver con la parte contable, ¿sí? Aquí vamos a hacer clic derecho y vamos a decir cerrar todo. Y asimismo también tenemos tablitas de proceso, pero como tal el tiempo ya se nos está acabando, no quiero llegar más allá porque pues, yo entiendo que hay personas que a veces con un video tan largo ya terminan cansándose, les da sueño y todo eso, y pues no quieres que lleguemos a ese punto. Entonces, en la próxima cápsula de video voy a seguir hablando de las otras partes de las otras tablas que tiene esta base de datos y un poquito de los formularios, o sea, mostrarles más detalle de eso. Cuando les haya mostrado todos esos detalles, entonces ya vamos a empezar con la parte de campo, que es empezar a mostrar en detalle las tablas por dentro, cómo están compuestas, cómo se hizo, ¿sí? Hacer unos ejercicios pertinentes para que la persona pueda aprender cómo se construye una tabla, cómo se construye un formulario, cómo se construye una consulta y cómo se construye un informe. Y después de eso lo que son los módulos. Bueno, ahí vamos llevándolos de la mano. Ustedes no se preocupen, yo estoy detrás de ese cuento y mi intención es esa. Mi dirección está muy arraigada a querer estar con ustedes y mirar de qué manera los puedo ayudar. Bueno, este ha sido todo nuestro propósito en este ratico. Hemos tratado la cápsula video número 004. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches, docente, ingeniera de sistemas, especialista en ciencias de la tecnología y administradora del portal educativo www.infoyayat.tech. No dejen de estarnos visitando, no dejen de estarnos llenando de mensajes, señores. Escríbanos, por favor. Mire, si usted tiene eh, alguna cosa que contarnos, escríbanos y nos la cuenta. Si usted tiene algo que comentarnos, coméntelo a través del correo electrónico o coméntelo en los videos de YouTube. Yo sé que pueden haber cosas negativas y pueden haber cosas positivas. Soy una persona consciente de la razón. Hago lo posible por extenderme a hacer llegar a cada uno de ustedes mi conocimiento. Excusen si de pronto algo quedó mal, excusen si de pronto la locución fue muy rápida. Si fue muy rápida, yo les agradezco mucho que me lo hagan saber, por favor. Si hablo muy rápido, háganmelo saber, porque todo eso también a mí me edifica, a mí también me construye. Si hablo mucho, también me lo dicen, por favor. Lo otro es, propónganme también cosas, necesitan material educativo, necesitan evaluaciones, con mucho gusto, díganme y yo las hago. Ustedes ya saben la manera como manejamos nosotros las contrataciones en este cuarto, ¿sí? Las contrataciones, entonces, para esas personas que quieran saber un poquito más de eso, cuando trabajamos la contratación, pues una persona si me quiere a mí contratar, yo la acepto que me contrate 40 horas. Las 40 horas tienen un costo de 500.000 pesos en Colombia, pero a nivel de todo el mundo son $250. Si una persona me quiere contratar por 120 horas, ¿no es cierto? Ya bien sea virtualmente o presencialmente, esas 120 horas tienen un costo de aproximadamente, en pesos colombianos, es de 1.500.000 pesos, 1.500.000 pesos, que es equivalente en dólares a $750. $750 para aquella persona que me quiera contratar 120 horas. Y para una persona que me quiera contratar 240 horas, el valor es de 3 millones de pesos, en dólares son $1.500. Bien, entonces, no siendo más, se despide de ustedes y les deseo un feliz día y nos vemos en la próxima cápsula de video. Muchas gracias y que tengan un buen día.